Muy buenas noches, señores. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gloria por tu gran misericordia, por ese sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias por tu presencia, Señor, por amarnos hasta donde no comprendemos, Señor. Bendito seas siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, tarde pero sin sueño porque andamos bien afanados. Y vamos a comenzar hoy con la lectura de un nuevo libro. Ya les debo 3 introducciones, no he podido ponerme al corriente, pero primero Dios estaremos tratando de hacerlo este fin de semana. Así que hoy iniciamos con el primer libro de Samuel y vamos a iniciar con la lectura. Y escrito está: Nacimiento de Samuel. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcano, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el del otro Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantaba Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura del alma oró al Señor y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante del Señor, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, por cuanto lo pedía el Señor. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante del Señor, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que le destetes, solamente que cumpla el Señor su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí, y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti orando al Señor. Pero por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor, todos los días que viva será del Señor. Y adoró ahí al Señor. Capítulo 2 del libro de Samuel. El Señor dice así: Cántico de Ana. Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensancha sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de su boca, porque el Dios de todo saber es el Señor. Y a él toca al pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los alciados se alquilaron por pan,
y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. El Señor mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y él enriquece. Abate y enaltece, y él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque del Señor son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. El pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. A ver, permítanme un momento. Sí. Y no tenían conocimiento del Señor, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el peral, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, si dámela ahora mismo, de otra manera yo tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. y, el y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió el Señor. Y se volvieron a su casa. Y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la forma en que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo del Señor. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno peca contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en la casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sobre mi altar y quemara incienso y llevara efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué han hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Capítulo 3 del libro de Samuel. Escrito está: el Señor llama a Samuel. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí,
y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llama dirás, habla Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien lo oiga le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa del Señor. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, el Señor es, que haga lo que bien le parezca. Y Samuel creció y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor, y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Bueno, con eso terminamos los 3 primeros capítulos del primer libro de Samuel, y el llamamiento de Samuel. Muchas veces nosotros también somos llamados, no tan claramente como lo fue Samuel, no, no hay manifestación de esa naturaleza, pero eso no quiere decir que por medio de la lectura de la palabra, por medio del estudio y meditación de la palabra, no comprendamos a lo que nos llamó el Señor. Tenemos que estar atentos. ¿Cómo podemos estar atentos? No escuchando a un loco que les avienta profecía que nunca se cumple, sino leyendo la palabra de Dios diariamente, concentrándose en la lectura de la palabra de Dios. Solamente de esa manera podemos escuchar al Señor y sabiendo para lo que nos ha llamado, para el ministerio en el que serviremos, para las cosas que tenemos que hacer para cumplir su voluntad y cumplir su propósito. Pero si no leemos la palabra de Dios, nunca vamos a comprender lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, esa es la comienda para cuando el Señor nos mande llamar. Bueno, a ver si mañana puedo subir las 2 introducciones que les debo, la de este libro de Samuel, la del libro de Ruth, y a ver si puedo subir ya por fin la de Marcos. Gracias, señores, por el tiempo que se toman de ver los videos. Regálenos un like y compartan el video, y siempre piensen que es para la gloria de Dios. Vamos a comenzar ahora con la lectura. Vamos a concluir el capítulo número 12 del Evangelio de Marcos, y el Señor dice así, el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas,
y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle: ¿de quién es hijo el Cristo? Enseñando Jesús en el templo, decía, como dicen los escribas, que el Cristo es hijo de David, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Jesús acusa a los escribas y les decía en su doctrina: guárdense de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas de las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bueno, concluimos la lectura del capítulo 12 del libro del Evangelio de Marcos. ¿Y qué es lo que podemos ver? Aquí, la ofrenda de la viuda. Ok, en ese entonces, en el templo, como saben, las mujeres no podían entrar a la sinagoga, tenían un lugar especial, el patio de las mujeres. Y en ese patio estaba puesto el cofre de las ofrendas. Este cofre tenía 13, ¿cómo decirlo? 13 bocas de bronce, por así decirlo. Pero estas bocas de bronce tenían forma de trompeta, o sea, eran así como trompetitas, y ahí se echaban las ofrendas. 9 de esas trompetas decían ofrenda para el Señor, y las otras 4 ofrendas eran ofrendas para los pobres. Por eso eran 13 en forma de trompetita: 9 para el Señor, 9 para los pobres. Ok. Generalmente los ricos, las personas que tienen mucho dinero, son muy ostentosos, o que tienen muchos bienes materiales, o que el Señor los ha bendecido, y son muy ostentosos echando dinero, que para ellos no es ningún sacrificio. Ajá, solamente dan algo de lo que les sobra, algo de la abundancia que tienen. No ofrendan de manera real, sino ofrendan para quedar bien delante de todos los demás. Ajá. La ofrenda de la viuda nos tiene que enseñar 3 cosas. Primero, que no importa la porción tanto como la proporción. Nosotros podemos dar miles y miles de pesos en ofrenda, no en diezmo, en ofrenda. Ajá. Pero lo hacemos porque hemos sido bendecidos totalmente de manera, por el Señor, de manera increíble por el Señor. Sin embargo, hay veces que algunos de nosotros no tenemos ni para el camión, y nos tiene que enseñar ¿cómo se llama? A depender de Dios. De hecho, cuando uno ofrenda por presumir, por decir: mira, tú das 20 pesos y yo voy a dar 20,000, ¿no? Esa es una cosa que le repugna al Señor, la ostentación con la que se ofrenda. Y eso lo podemos leer en el capítulo 6, versículo 2 del Evangelio de Mateo. y en tercer lugar, más que observar lo que se da, el Señor fija en cómo se da. Ajá. El Señor ve la motivación con que se ofrenda, y además cuánto nos reservamos. Ajá. La ofrenda de la viuda en aquella Pascua, obviamente en la Pascua estamos hablando ahorita como en los Viernes Santos, que por todos lados hacen esa porquería de representación de la pasión de Jesucristo. Hay mucha gente, y casi nadie puede ver lo que ofrendamos, pero el Señor lo ve todo. Ajá. El Señor lo ve todo, y Él ve de qué manera estamos ofrendando y cómo estamos ofrendando. Al Señor no le importa lo que des relativamente. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo, pero Él quiere ver cómo das y de qué manera das. Si estás dando para que, ¿cómo se llama?
para que todos se fijen en ti, que estás dando mucho dinero y que estás bien bendecido y que el Señor te da y que no sé qué, eso le repugna al Señor. Si estás dando para que todos te miren que tienes mucha lana y estás dando, eso le repugna. Sin embargo, cuando uno aprende a confiar y a depender del Señor, la ofrenda que damos, la damos de corazón. Señor, sabes cómo está mi situación financiera, pero aquí traigo esto. De lo mucho que tú me das, Padre, yo te estoy dando esto. Y no es porque me sobre, es porque te amo y porque confío en ti. Ahora, la ofrenda, ojo, ojo, esta es la parte principal de la ofrenda. Cuando nosotros vamos a ofrendar y vamos pensando que la ofrenda es para el pastor, mejor no ofrendes porque estás dando con un interés feo en tu corazón, estás dando a fuerza, no le estás dando a Dios. Tu pensamiento es, ay, seguramente es para el pastor, mejor no ofrendes y líbrate de ese pecado. Sin embargo, cuando tú comprendes que la ofrenda no se la das a ningún hombre, sino que se la estás dando a Dios por todo lo bueno y misericordioso que ha sido con nosotros, no te pesa dar. Ojo, tampoco he visto a una basura de mujer que dice que es pastora y que primero llama a los que le van a ofrecer $1,000, después a los de $500, después a los de $200 y ya con desprecio llama a los que le van a dar $100 de ofrenda. Esperemos que ese dinero le sirva en el infierno porque es el lugar a donde va. No, la ofrenda no tiene una medida, no tiene una cantidad estipulada. No hay ofrendas especiales como lo proclaman ahora muchos pastores, de una ofrenda para esto. No, la ofrenda es de nuestro corazón para Dios en la medida en que hemos sido bendecidos, no poniendo una cantidad fija de que, el Señor hoy me dio 1,000 pesos, le voy a ofrendar 100 porque es el diezmo. Esa es una tontería. El diezmo es para el pueblo judío, el diezmo es en el Antiguo Testamento, para nosotros es ofrenda. El Señor me bendijo con 1,000 pesos. Señor, tú sabes que esta semana tengo que pagar, tengo que dar, tengo esta deuda y todo, pero aquí tienes, Señor, 200, 150 pesos que te estoy dando de verdad con el corazón. Ajá, eso ya depende de cada uno de nosotros. Esta viuda dio todo lo que tenía en su pobreza y podríamos hasta juzgarla en el sentido de que no estaba guardando para el futuro. Pero en realidad, ¿qué estaba haciendo la viuda? Confiar y depender absolutamente de Dios, porque sabe que Dios le iba a dar multiplicado todo lo que estaba ella ofrendando. Por eso nosotros no hay que ofrendar porque nos los piden. No hay que ofrendar porque estamos pensando que se lo va a quedar el pastor. No hay que ofrendar con orgullo delante de los demás. Mira, yo voy a dar mi carro y tú, pobrecillo, vas a dar 20 pesos, ¿no? No hay que ofrendar con elocuencia, ¿no? Nuestra ofrenda tiene que venir del corazón y para el Señor, no para hombres, no para iglesias, no para congregaciones, no para templos. Mi ofrenda es para Dios. Y el consejo de ancianos, el cuerpo de ancianos de la iglesia donde asistimos, tiene que invertir ese dinero para el salario del pastor y para el mantenimiento de la iglesia y tiene que rendirle cuentas a la iglesia. Pocas son las iglesias que dan cuentas de dónde y cómo se invierte ese dinero. Si ustedes quieren saberlo, tienen todo el derecho del mundo de preguntarle a su pastor, a su líder, a sus líderes ancianos, al cuerpo de administración, que les digan cómo están manejando esas ofrendas que dan. Y sí, el pastor tiene que tener un sueldo, pero nunca debe de tocar las ofrendas que le depositan en la iglesia. El pastor no debería de tocar el dinero, para eso está el cuerpo de ancianos. Pero bueno, sé que me van a crucificar muchos por esto es lo que dice la palabra de Dios. No tenemos que andar escondiendo ni nada. Y más adelante lo vamos a ir comprendiendo cuando empecemos las cartas de Pablo. Que Pablo sí permite que el pastor viva de lo que recibe de las ofrendas, pero solamente como un salario, no quiere decir que se quede con todo. Y que el consejo de ancianos, el consejo de administración de una iglesia, rinda cuentas de qué manera se distribuye las ofrendas que se están dando. Y nosotros como congregantes tenemos derecho a exigir esas cuentas para ver
cómo y de qué manera se están utilizando las ofrendas para el Señor. Bendito Padre, tu misericordia nos llena, Señor. Gracias por tus bendiciones que cada día aumentan sobre nosotros, porque nunca nos dejas sin comer, Señor, nunca nos dejas sin un techo sobre nuestra casa. Somos nosotros los que luego con la maldad de nuestro corazón pensamos que nos estás castigando, nos estás disciplinando, cuando en realidad, Señor, derramas tu amor sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque esta noche no nos vamos a dormir con el estómago vacío, porque tú nos alimentaste en el día. Y si alguno hay que esté pasando penitencia por esto, Señor, prodígale alimentos el día de mañana, que comprendan que tú eres el Señor y el dueño de todo. Gracias, bendito Padre, por este amor. Gracias por el sacrificio que hizo nuestro Señor para que pudiéramos ser salvos. Bendito eres por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, si Dios lo permite. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.